¿Me da? Ya, listo. Bien, esta materia antes se llamaba Sistema de Gobierno, LT290. Ahora creo que le han cambiado el nombre, ¿no? Debido a al Pensul, que ahora ya existen 3 menciones, si no me equivoco, ¿no? Sí, Yo creo que por eso lo han debido cambiar el nombre, pero a lo que he visto el avance es el mismo, tiene los mismos temas, no he visto nada nuevo, ¿no? Con respecto al avance que le envió. Claro, una u que otras demostraciones que para llegar a las expresiones, ¿no? Cosa que en esta materia, antes llamado sistema de gobierno, igual lo vimos, ¿no? Ya. De todas maneras, el avance del mismo. Bien, generalmente vamos a hacer un poquito de los temas, ¿no? A veces el estudiante no sabe qué temas van a entrar al examen, ¿no? ¿Ya? Primero, en el primer parcial, siempre se toman los primeros 3 temas. El primer tema vendría a ser lo que se llama función de transferencia, lo que comúnmente nosotros le llamamos masa resorte, ¿no? ¿Sí? La función de transferencia. Que en este caso acá vendría a ser lo que llamamos masa resorte, masa y resorte, el que estamos viendo en la pantalla, ¿no? Y circuitos. Bien, este tema va a entrar en su primer parcial. Segundo tema que va a entrar va a ser diagrama de bloque. Bien, este va a ser otro tema. Y el último tema que va a entrar va a ser diagrama de flujo. Esos son los 3 temas que ustedes tienen que estudiar para este primer parcial, ¿ya? Función de transferencia, diagrama de bloque y diagrama de flujo. En su práctico he visto que estos 3 temas ya están como ejercicios, ¿no? Han debido ver. El último tema que ven ahí como tipo lazos, eso se llama diagrama de flujo, ¿bien? Podríamos decir que el diagrama de flujo es más fácil de resolver, ¿no? ¿Ya? En cambio, el diagrama de bloque hay que seguir ciertas expresiones o reglas para poder simplificar el bloque, ¿no? En este primer tema se podría decir que es clave para entrar al segundo, porque en el segundo parcial casi no van a resolver bloque, pero tienen que tener el concepto bien definido, ¿no? Para poder aplicar los demás temas que vienen más adelante, ¿ya? Bien, nosotros vamos a empezar con el tema que se llama función de transferencia. En este caso vendría a ser masa resorte y circuito. Ya para la próxima ayudantía vamos a ver bloque y vamos a finalizar con flujo. Se podría decir que el tema un poquito más largo es bloque, ¿ya? Diagrama de bloque. El tema que sí o sí tienen que asegurar en su parcial es este tema, que se llama masa resorte. ¿Por qué? Porque este ejercicio generalmente es casi mecánico. No hay margen de error, ¿no? No hay donde se pueden equivocar. En cambio, en diagrama de bloque sí puede haber una equivocación, ¿no? Por aplicar mala fórmula o por no proseguir un paso, o sea, no saber qué paso tomar, ¿no? A veces un signo ya le cambia totalmente el resultado, ¿no? Entonces aquí hay que tener mucho cuidado en diagrama de bloque. En diagrama de flujo se podría decir que es el tema más fácil a comparación del primero y el segundo, porque el diagrama de flujo directamente es reemplazar nomás y identificar en este caso la trayectoria y en este caso los números de lazos que hay en el sistema, ¿no? Prácticamente se podría decir que el tema regalado sería diagrama de flujo. El primer tema, fíjense acá, función de transferencia es mecánico. El que sí van a tener varias dificultades va a ser el diagrama de bloque. Y muchas veces el ingeniero en el examen les pide resolver ejercicios por diagrama de bloque. ¿Ya? Bien. Entonces eso sería una pequeña introducción para que vean más o menos qué tema tienen que estudiar y qué temas van a tener que prácticamente defender, ¿no? En su examen. Bien, entonces empezamos lo que es función de transferencia. Ahora, vamos a definir algunas variables. Primeramente, esta RT. Esta, esta simbología que ustedes ven acá en pantalla se llama perturbación. O también le llama perturbación del sistema. Así lo llama el ingeniero. ¿Sí? Perturbación o perturbación del sistema. El sistema al estar en equilibrio, viene esta R en función del tiempo
se podría decir que ejerce una fuerza, ¿no? Y el sistema empieza a oscilar. Y lo que nosotros queremos encontrar es la función de transferencia en función al tiempo y en función a una variable. Como pueden notar acá, la primera pregunta que les hace, ¿no? Siempre, aunque no les pregunte esto acá, sí o sí tienen que estar presentes en su examen, porque esto se llama la ecuación diferencial del sistema, ¿no? A veces el ingeniero me acuerdo que decía, ¿cómo es posible que ustedes encuentren la función de transferencia, pero sin haber encontrado la ecuación diferencial? Porque de aquí se parte para poder encontrar esto, ¿no? Y ahí es donde el ingeniero se lo observa su examen y piensan que han copiado y etcétera, ¿no? Puede pensar muchas cosas el ingeniero. Entonces, para no tener ese problema, siempre, aunque la pregunta no les pida, siempre encuentran la ecuación diferencial del sistema, ¿ya? Eso es importante en este punto. Ahora, vamos a empezar a resolver, bueno, los dos incisos. Fíjense que aquí hay inciso A y inciso B. A y B. Bien, resolviendo en este caso, al último ya se plantea esto. Ya, ahora, lo que vamos a hacer a continuación va a ser lo siguiente. Vamos a plantear las ecuaciones. Ahora, yo voy a hacer en este caso, ¿dónde se encuentra la perturbación? Les pregunto, ¿en la masa 1 o en la masa 2? M2. En M2. Entonces, para hacerlo en orden, siempre ustedes van a nombrar ecuación 1, donde se encuentra la perturbación. Y ecuación 2, los que sobran o vienen después, ¿no? Porque pueden tener hasta 3 ecuaciones. En este caso, donde se encuentra la perturbación, a eso ustedes van a nombrar como ecuación número 1. ¿Estamos? Ahora, fíjense cómo es la lógica acá. Tienen que plantear bien estas ecuaciones porque lo demás ya es mecánico, ¿sí? Se puede decir que, o sea, siempre va a ser así, ¿no? Aquí es donde hay que pensar un poco y plantear bien las ecuaciones. Ya, fíjense, voy a colocar en este caso la perturbación al sentido que me da el ejercicio. Está así, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las fuerzas que se oponen a esa perturbación? Por si acaso, acá en la gráfica esto es junto, ¿sí? Ahí y ahí. ¿Cuáles son las fuerzas que se oponen a esa perturbación R en función del tiempo? Bien, primeramente podríamos anotar, ya acá por si acaso no lo hemos definido, ya el ingeniero debió definirlo. Este se llama la fuerza de resorte. ¿O dónde está? Acá. Cuando ustedes vean la letra K, fíjense aquí hay K1 y K2. Esta es la constante del resorte, ¿ya? La constante de resorte. Cuando vean la letra sub B, así, fíjense que aquí está, es la constante del amortiguador. Del amortiguador. Bien, así se llama esa K y B. Bien, ¿qué más tenemos? Y X en función del tiempo y Y en función del tiempo vendrían a ser las variables. Ya, listo, ahora sí. Bien, por tanto, entonces, las fuerzas que se oponen a esta perturbación, primero sería la fuerza del, en este caso, de resorte, ¿no? Que sería la fuerza. Voy a ponerle F sub K2, ¿ya? La fuerza del resorte en 2. Luego, la otra fuerza que se opone sería en este caso la fuerza del amortiguador, F sub B, ¿no? Bien, fíjense que esas dos fuerzas se oponen. Hagan de cuenta que esa fuerza R está presionando hacia abajo. Por tanto, el resorte y tanto el amortiguador, al sufrir una expansión, va a haber una fuerza, ¿no? Que va a evitar que el sistema salga de equilibrio. Entonces, es por eso que aparecen esas dos fuerzas, como lo estoy anotando ahí. Por si acaso, esta fuerza es como si estuviera acá. Así y así. Sería la fuerza de y esta sería la fuerza K2. ¿Bien? Después tenemos la fuerza de la masa. Le voy a colocar la masa 2. Ahora, esta fuerza en la masa 2 se opone a la perturbación debido al concepto de inercia, ¿no? Recordemos que la inercia es cuando un cuerpo está, al estar en reposo,
hay una fuerza que hay que vencer antes que ese cuerpo sea movido, ¿no? Entonces a eso se conoce como inercia. Bien, y fíjense que la fuerza en este caso va opuesta, ¿no? En este caso a la perturbación. Por eso, por inercia. Y por último, la fuerza K1. Van a ser 4 fuerzas ahí. La fuerza K1. En este caso, esta fuerza K1 no va a estar opuesta a ser expandido, sino a ser comprimido, ¿no? ¿Sí? Comprimido. ¿Sí? Entonces, estas son las 4 fuerzas que se oponen en la perturbación y a esa nombramos ecuación número 1. Entonces, ¿Y van a por qué no notar ponemos al M1? el M1, fíjense que estamos haciendo el análisis solamente en la variable X. Aquí nomás estamos trabajando, ¿no? Solamente en la variable X. Ahorita vamos a hacer para la ecuación 2 y ahí vamos a utilizar la fuerza en M1 o en la masa 1, ¿no? Así, ¿ya? Bien, les iba diciendo, ¿no? Van a notar esta fórmula que dice lo siguiente. Fuerzas que se oponen a la perturbación. Y esto va a ser igual a la perturbación. ¿Qué se entiende por perturbación? ¿Es el pulso? La perturbación es una fuerza que se aplica a un sistema que está en equilibrio y en este caso vendría a ser que la fuerza que hace que el cuerpo ya no esté en equilibrio, ¿no? Prácticamente lo perturba, ¿no? Así, o lo saca de equilibrio. A eso se entiende como perturbación. Bien, el ingeniero utiliza esa palabra de nombre a la R, le llama perturbación. ¿Ya? Estamos de acuerdo, ¿no? O le llama otro nombre el ingeniero. Siempre lo ha llamado así. ¿Se entiende, no? Sí. Ya, entonces vamos a seguir nosotros esta regla. Por si acaso, esta regla la tienen que aplicar, se aplican para el primero, aplican para todos, ¿sí? Entonces, fuerza que se opone a la perturbación igual a la perturbación. En este caso, ¿cuáles son las fuerzas que se oponen a la perturbación? Son todas estas fuerzas que hemos anotado acá, ¿no? Sería la fuerza, vamos a hacer en orden, masa, amortiguador y resorte. En este caso aquí anoto la fuerza de la masa en 2 más la fuerza del amortiguador más la fuerza en K1 y más la fuerza en K2. Igual a la perturbación, que es la perturbación R. R en función del tiempo. Y a esto nombramos ecuación número 1 como lo nombramos ya, ¿no? Ecuación 1. Bien, vámonos con la ecuación 2. En la ecuación 2, ¿quién es la fuerza que transmite ese movimiento a Y? ¿Será K1? ¿Será K2? ¿Será el amortiguador o será la masa? ¿Quién creen que va a ser el que transmite la perturbación? O el movimiento, ¿no? Si quieren verlo así. K1. Ya, es K1, ¿no? Sí, clarito está ahí. Es K1. Y va a tener el mismo sentido que R. Ahora, ¿por qué K1? Una forma fácil de identificarle es porque es el que conecta, ¿no? Con la masa 2. Una forma más fácil de identificarlo, ¿no? Es la única fuerza, en este caso, que conecta con la variable Y, ¿no? Es K1, ¿sí? Por ejemplo, si hubiera acá otra, por ejemplo, así, un B2, digamos, en este caso serían dos acá, ¿no? La fuerza K1 y la fuerza de B2. Pero en este caso, en el ejercicio, solamente les están dando uno nomás, ¿no? Bien. Ahora, ¿quién sería el que se opone a este movimiento? Solamente sería la fuerza de la masa en 1. No hay más, ¿no? ¿Sí? Solamente la masa en 1. Bien, entonces ya tenemos la ecuación 2 para plantear. Fuerza que se opone a la perturbación. En este caso, la fuerza de la masa 1 igual a la perturbación, en este caso, la fuerza de K1. Fíjense que la fuerza K1 se está comportando como si fuera R en la ecuación 2. Ahora aquí, un consejo muy importante, ¿no? Para que luego su despeje no sea largo. Nunca van a anotar así, ecuación 2. Antes de anotar ustedes ecuación 2, siempre lo van a igualar a 0.
Entonces, esto lo voy a igualar a 0. Esto es con el objetivo de no hacer muchos pasos más adelante. Entonces decimos, la fuerza de la masa 1, este pasaría a restar, ¿no? Menos la fuerza de K1 y todo esto igual a 0. Y recién lo nombra en ecuación 2. Listo. Tenemos la ecuación 1 y la ecuación 2. Bien, a continuación, lo siguiente, tendríamos que plantear a qué se expresa cada fuerza, ¿no? Y aquí lo vamos a plantear. Por ejemplo, la fuerza en la masa 1. ¿A qué es igual a la fuerza? Según la ley de Newton, es la masa por la aceleración, ¿no? Pero nosotros tenemos que expresarlo en su forma diferencial, ¿ya? En este caso, si hablamos de la fuerza en la masa 1, entonces esto sería la masa 1 por, recuerden que la aceleración se la expresa en su forma diferencial de esta forma, ¿no? En la masa 1, por si acaso, está la variable y, entonces aquí sería y en función del tiempo, cuadrado, así. ¿Sí? Fíjense, entonces esta sería en su forma diferencial, ¿no? De y. Luego decimos la fuerza de la masa 2. ¿Cómo lo deducí eso ya? Porque hay que saber ecuaciones diferenciales. No, solamente tienen que expresarlo en su forma diferencial nomás. Y lo que no sabemos eso, ya fuimos. Siempre va a ser la aceleración, ¿no? No sé si recuerdan la expresión. Por ejemplo, la velocidad es diferencial en este caso de la distancia sobre dt, pero en su forma diferencial, ¿no? Ahora, si fuera en este caso la aceleración, sería así, ¿no? Pero nosotros lo expresamos acá porque es de segunda exponente, ¿no? Diferencial al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no, se puede decir que no es necesario aprender ecuaciones, ¿no? Solamente lo que estamos haciendo es expresar la ecuación en su forma diferencial, ¿ya? En su forma diferencial. Bien, entonces, la fuerza de la masa 1 va a ser igual a la masa 1 por el diferencial de y en función del tiempo sobre el diferencial del tiempo al cuadrado. Lo mismo en la fuerza de la masa 2. La masa 2 lo estoy colocando x, ¿no? Porque ahí está la variable x actuando en la masa 2. Luego tenemos la fuerza del amortiguador. En este caso, la fuerza del amortiguador sería por la velocidad, ¿no? Pero en su forma diferencial sería, actúa en x, ¿no? Sería diferencial de x en función del tiempo de t, ¿sí? Velocidad, fíjense que en este caso es distancia sobre tiempo, ¿no? En su forma diferencial sería expresado de esta manera. Ahora le estoy colocando en x porque fíjense que la constante del amortiguador está en x, ¿no? Por esa razón que coloca la variable x. En cambio, la fuerza en K1, voy a contar, en este caso sería K1 por la distancia. Aquí vendría a ser la distancia. Pero recuerden acá que K1, ¿cuál es la posición que está actuando en K1? ¿Es X o Y? Vendría a ser una diferencia, ¿no? Una diferencia. Entonces, lo van a anotar así, para no complicarse bastante. ¿En qué variable se encuentra la perturbación? ¿En X o en Y? Les pregunto, ¿no? X. En X. Entonces acá va a ser X en función del tiempo menos Y en función del tiempo. Así lo van a colocar. Esto se aplica siempre y cuando se encuentre K1 entre dos variables, ¿no? En cambio, la fuerza K2, voy a colocar la constante del amortiguador por la posición. En este caso, la posición. Fíjense que acá está X, pero aquí directamente es un punto fijo, ¿no? O si quieren, pues, está empotrado, ¿no? Pero la única variable que actúa acá es X. Por eso que acá directamente voy a colocar
X. Y no voy a colocar como encerato, ¿no? La diferencia entre dos variables. Y de esta manera se plantea lo que son las fuerzas en función en su diferencial. ¿Y por qué en cada dos no le pones que está en Y? Porque fíjense que el punto fijo está empotrado, pues. No hay, o sea, no podemos hacer una diferencia de posición. Por si acaso, tal vez no me entendieron acá. Esta distancia vendría a ser una distancia L. O sea, acá por la distancia. Pero en este caso la distancia, nosotros lo colocamos en función a una variable. Que en este caso, bien sea X o bien sea Y, ¿no? En este caso, aquí sería la distancia L, pero le colocamos que esta distancia varía en función al tiempo. En este caso, acá esta distancia de aquí a aquí vendría a ser esta variable menos esto. Así. Este menos este y tendríamos la distancia de aquí a aquí. ¿Ya? Así se lo planteo. No sé si se entiende esa parte o más o menos. Claro, si está empotrado, la única variable que actúa acá en este caso sería X nomás. Pero si estuviera entre dos variables, sí o sí tiene que hacer una diferencia, como está acá. ¿Se entiende? ¿Alguna Sí, pregunta, sí. consulta? Va a haber situaciones que ustedes cuando hagan ejercicio de exámenes, siempre va a haber esa pregunta, ¿no? ¿Qué hago, digamos? ¿Qué viene primero, X o YX, digamos? Ustedes siempre tienen que plantearlo donde se encuentra la perturbación R, ese va a ser positivo. Luego la otra variable va a venir a restar, como dice acá, ¿no? Por eso les preguntaba, ¿dónde se encuentra la perturbación? En X. Entonces va a ser X menos Y. Y lo planteo así, ¿no? Pero cuando está empotrado un punto fijo, la única variable que actúa ahí, en este caso sería X, para este ejercicio, ¿no? Listo. Bueno, una vez ya planteadas las ecuaciones, lo siguiente sería reemplazar. Voy a reemplazar acá. Reemplazo. Bueno, la fuerza en la masa 2 aquí es igual su ecuación. La masa 2, fíjense, va a ser la masa 2 por diferencial de X en función del tiempo. Luego sería más la fuerza en B, aquí es igual, sería B por la posición en X, diferencial de T. La fuerza en K1 sería la constante K1, X en función del tiempo, menos Y en función del tiempo. Luego sería K2, que sería la constante K2 por X en función del tiempo. Todo eso igual a R en función del tiempo. A esto nosotros nombramos ecuación 1. Lo único que estoy haciendo acá es reemplazar las fuerzas que he planteado anteriormente, ¿no? Reemplazar en estas ecuaciones. Ahora reemplazo acá. Sería la masa 1 diferencial en Y en función del tiempo menos K1, ¿no? Que sería K1 X en función del tiempo menos Y en función del tiempo. Todo es igual a 0. Ecuación número 2. A esto se conoce como ecuación diferencial del sistema. Todo esto vendría a ser la ecuación diferencial del sistema. Listo, ya hemos respondido entonces la pregunta que nos hacían, ¿no? La ecuación diferencial vendría a ser esto.
Sí, no sé si hay alguna pregunta. ¿Está ahí? ¿Se entiende, no? ¿O lo ven medio poquito difícil de plantear las ecuaciones? La parte diferencial, no entendí nada. La diferencial, como ven, es la misma para todo caso. Lo único que tienen que aquí es tener cuidado en qué variable se aplica, ¿no? ¿Sí? ¿En qué variable se aplica? Bien, vuelven a ingresar, el tiempo ya se va a agotar, ¿ya? Voy a dar finalizar para que vuelvan a ingresar.